Capítulo 411, atado. ¿Qué debo hacer con mis amigos aquí? ¿No puedo enfrentarlos abiertamente? Roland miró el mapa superpuesto que se estaba expandiendo. Esta era la primera vez que estaba en esta ciudad, pero gracias a esta característica pudo ver la distribución del área. Al ver un callejón cercano, decidió desviarse por él, con la esperanza de perder temporalmente a sus perseguidores. El callejón era estrecho y sinuoso, con edificios altos a ambos lados proyectando sombras que proporcionaban cierta cobertura. Mientras Roland avanzaba por el callejón, podía escuchar los sonidos distantes de la bulliciosa ciudad. La disposición irregular de los edificios creaba puntos ciegos, lo que le daba una ventaja estratégica. Aceleró el paso, zigzagueando por los senderos laberínticos del callejón, mientras mantenía un ojo en su minimapa. Los puntos rojos que representaban a los pocos perseguidores todavía lo seguían e indicaban que probablemente no podría perderlos de esta manera. Lo más probable es que tuvieran algunas habilidades de rastreo que los ayudaron a avanzar por los callejones. Apuesto a que captaron mi olor mientras estábamos en el dirigible, estuvimos dentro de esa cabina por un tiempo, no sería difícil hacerlo para uno de sus rastreadores de nivel 2. ¿Cómo debo manejarlos? Roland contempló el dilema y se dio cuenta de que no podía simplemente enfrentarlos en el corazón de una ciudad desconocida. El potencial de daño colateral debido a su volátil magia rúnica era grande. Además, consideró la posibilidad de que lo estuvieran incitando a tomar represalias. Después de todo, eran miembros de un grupo mercenario con conexiones influyentes. Se le ocurrió que podrían tener vínculos con el capitán de la guardia local, quien podría movilizar rápidamente a los soldados para detenerlo. Cualquier resistencia por su parte podría agravar aún más la situación, involucrando potencialmente incluso a los nobles locales. ¿Será mejor no involucrar a otras personas? ¿Necesito perder esta cola para siempre? Roland consideró varios enfoques para abordar la situación. El riesgo de que emplearan habilidades de rastreo para seguirlo era preocupante, pero había tomado precauciones para contrarrestar esos efectos. Habiendo encontrado situaciones similares antes, había investigado extensamente hechizos mágicos para eliminar su olor y obstaculizar sus habilidades de rastreo. Con esto en mente, examinó el mapa una vez más, trazando un rumbo hacia uno de los callejones que parecía ser un callejón sin salida. Frente a él había un edificio de piedra con paredes de ladrillo a los lados, lo que proporcionaba un lugar ideal para colocar su trampa. La mano de Roland tocó el suelo mientras activaba una de sus últimas habilidades. Surgió una serie de runas que brillaban con una luz azul pálida. Por un breve momento, una imagen ilusoria de sí mismo se materializó y luego se disipó rápidamente. Fue un reemplazo temporal, un hechizo ilusorio diseñado para engañar y desviar momentáneamente a sus perseguidores. Esto marcó solo el comienzo de su estrategia. Pronto, runas adicionales adornaron las paredes cercanas bajo el toque continuo de Roland. Su habilidad runa imbuida resultó invaluable, permitiéndole colocar trampas rápidamente sin la necesidad de pergaminos preparados previamente, como lo había hecho en el pasado. Mientras estuvieran presentes materiales inorgánicos, como los ladrillos circundantes, Roland podría aprovechar alguna forma de magia rúnica con facilidad. Ahora que todo está listo, necesito salir de aquí. Miró hacia arriba y encontró el camino obstruido en 3 direcciones por paredes empinadas. Tales barreras no representaban ningún desafío para alguien de sus capacidades que dominaba el uso del hechizo de levitación. Extendiendo su mano, Roland apuntó hacia arriba, desatando un peculiar rayo semitransparente de luz verde de su dedo. No fue un hechizo ofensivo. En cambio, se conectó con el techo del edificio de adelante, adhiriéndose a él. La sustancia que generó era pegajosa y resistente y era algo a lo que podía agarrarse. Rápidamente, invocó el hechizo de levitación, volviéndose tan ligero como una pluma. Con un único y contundente tirón, su cuerpo se disparó hacia arriba. Pronto se encontró en el techo del edificio, saltando suavemente como si estuviera en la superficie de la luna. Esto todavía es un poco difícil. Para evitar ser impulsado incontrolablemente por el aire, Roland había modificado el hechizo de levitación, permitiendo que persistiera una fracción de su peso. Su lucha por controlar la propulsión lo llevó a optar por medios más simples para avanzar. Uno de estos medios era usar un hechizo combinado que unía su mano de mago y un hechizo vinculante. Gracias a las propiedades adhesivas añadidas, podía arrastrarse hacia superficies planas. Su forma se movía rápidamente a través de los edificios mientras estaba envuelto en un hechizo de invisibilidad. Su magia había alcanzado el nivel de hechizos rúnicos mayores, algo que la gente normal no podría ver.
Con su peso reducido y la cancelación del sonido, nadie se dio cuenta mientras saltaba por el aire. ¿Esto debería bastar? Después de un rato, Roland se encontró en un callejón diferente, sin espectadores. Canceló los hechizos que había usado anteriormente y silenciosamente siguió sus pasos hacia los sonidos distantes de la charla. Sus perseguidores permanecieron ajenos a su desaparición y esperaron a que abandonara ese callejón. Anticipó que se quedarían un momento antes de iniciar una investigación, lo que le brindaría una oportunidad de perderlos para siempre. Mientras avanzaba sigilosamente por la ciudad, Roland no pudo evitar imaginar las expresiones de sus rostros cuando entraron en la trampa que dejó atrás. Se rió para sí mismo al encontrar todo el encuentro bastante divertido. Me gustaría poder ver sus caras después de que caigan en esa trampa. Oh bien. Debería dirigirme a la estación de tren y esperar. Pero primero, necesito resolver esto. Había 3 puntos visibles en su dispositivo cartográfico. Aunque su rango de escaneo había aumentado, no podría realizar un seguimiento de los eventos si simplemente se iba. Otro problema eran las runas imbuidas que había dejado atrás. Si el grupo no entrara, se disiparían. Para prolongar su efecto, necesitaba permanecer dentro de un cierto rango. En su nivel actual de habilidad, durarían unos 10 minutos de forma autónoma. Al permanecer más cerca, podría infundirles algo de su maná para extender el efecto a aproximadamente una hora. Sin embargo, esta habilidad tenía sus límites. Eventualmente, la runa se corroería hasta tal punto que incluso si estuviera junto a ella, desaparecería. «Hey. ¿Deberíamos entrar? Está actuando extraño, ¿nos descubrió?» «Mierda», saltó corriendo, pero puedo sentir que está allí. Las 3 personas de la Hermandad de Obsidiana se encontraban frente a un callejón solitario. Su objetivo había desaparecido en él y había permanecido dentro durante casi 10 minutos. Rápidamente empezaron a sospechar, pero por alguna razón sus habilidades de rastreo les decían que él estaba allí. Pero creo que este debería ser bloqueado. ¿Está hablando con alguien allí? Espera, mierda. ¿Qué es? Ese bastardo, creo que se ha ido. El rastreador de mayor rango del grupo sintió que algo andaba mal y saltó hacia el callejón donde supuestamente estaba esperando su objetivo. Los demás mantuvieron la distancia, recelosos de este comportamiento inusual que parecía una trampa. Sin embargo, una vez que su rastreador más hábil decidió entrar, el resto hizo lo mismo. «No hay nadie aquí». ¿Escaló las paredes? Malditos magos. Debe haber creado algún tipo de ilusión. No puede haber ido muy lejos. Necesitamos encontrarlo. Para ellos era evidente que la persona a la que seguían estaba consciente de su presencia. No obstante, se les asignó la tarea de rastrearlo para descubrir su identidad. Su grupo de mercenarios tenía la política de evitar enfrentamientos con enemigos que no podían manejar. Su objetivo era obtener su tarjeta de aventurero o localizar su lugar de residencia. Incluso si fuera un mago, probablemente surgiría una oportunidad de represalia. Sus empleadores eran vengativos y no dudarían en atacar a un individuo así, especialmente cuando era vulnerable, como mientras dormía. Él estuvo aquí, no puede correr, solo tenemos que recogerlo. Mientras el líder del grupo hablaba, sucedió algo extraño. Todo sonido pareció desaparecer de este lugar y ni siquiera podía oír sus propias palabras saliendo de su boca. El grupo se dio cuenta de que algo andaba mal, pero mientras intentaban huir, se activaron las trampas mágicas. Uno de ellos intentó retirarse por la salida obvia por la que habían entrado retrocediendo. Sin embargo, algo mantuvo su pie en su lugar. Al mirar hacia abajo, descubrió una extraña runa verde brillante que lo mantenía arraigado. Sus 2 amigos, al intentar escalar las paredes, se enfrentaron a una situación similar. Todos quedaron inmovilizados. Antes de que pudieran reaccionar, toda el área quedó envuelta en una peculiar neblina violácea. Instintivamente, intentaron cerrar la boca al darse cuenta de que se trataba de una especie de ataque gaseoso. Sin embargo, esto resultó inútil ya que pronto comenzaron a sentirse mareados. Para agravar la situación, numerosas enredaderas explotaron desde los lados, atrapándolas y solidificándose rápidamente a su alrededor. A pesar de sus gritos de ayuda, no fueron escuchados debido a la runa de cancelación de sonido y, uno por uno, sucumbieron a la inconsciencia. Para aumentar los acontecimientos que se desarrollaban, el suelo comenzó a elevarse para producir un muro rocoso que los ocultaba de cualquier posible espectador. Bueno, eso lo soluciona por un tiempo. ¿Debería comprarme otro pincho o debería tratar de no tentar la suerte? Roland se distanció del alcance de sus runas trampa y regresó a la ciudad.
La túnica negruzca con capucha que alguna vez ocultó su identidad ahora mostraba un color diferente, gris pálido. El material había sido modificado alquímicamente por su propio gnomo trabajador, reaccionando al maná y siendo capaz de cambiar de color. Reconociendo que quienes lo buscaban probablemente tenían una descripción específica en mente, trató de pasar desapercibido evitando la apariencia típica de figuras de su altura vestidas con túnicas. Pronto decidió dirigirse a la mágica estación de tren. El Instituto de Hechicería de Xandar era su próximo destino y quería familiarizarse con el sistema de transporte una vez más. La estación de tren era un centro bullicioso, con varios andenes que conectaban a diferentes destinos. Roland observó los trenes que llegaban y salían, maravillándose de la eficiencia de la mágica red de transporte. Mientras estaba en la plataforma, no pudo evitar sentirse como un ingeniero. Las grandes máquinas estaban delante de él y nadie le impedía examinarlas con los ojos. Si bien solo podía atravesar los caparazones exteriores, esto cambiaría después de que le dejaran entrar. Se utilizan principalmente para el transporte de mercancías y personas, pero gracias a la tecnología espacial, los trenes no necesitan arrastrar tantos vagones. Mientras examinaba su entorno, Roland notó algo peculiar. Contrariamente a sus expectativas de uniformidad, los vagones de tren y las locomotoras mostraron variaciones significativas. Durante sus viajes anteriores utilizando uno de estos, solo había un modelo para examinar. Sin embargo, al mirar más de cerca ahora, se dio cuenta de que algunos de los vagones del tren estaban encantados y exhibían cualidades mágicas, mientras que otros eran simples de metal sin mejoras perceptibles. Parecía como si cada uno hubiera sido elaborado individualmente sin un arquetipo común. Los enanos normalmente simplemente copian estructuras rúnicas sin muchas modificaciones. ¿Se consideran los trenes diferentes a ellos? Se trataba de máquinas rúnicas más grandes construidas por el sindicato. Tras una inspección más cercana, Roland también identificó varios emblemas asociados con herrerías enanas. Parecía plausible que cada grupo de artesanos enanos pretendiera distinguirse. Las locomotoras parecían grandes creaciones parecidas a golems, lo que sugiere que cada taller famoso tenía sus propios modelos preferidos para introducir en el mercado. Este enfoque sirvió como un medio eficaz para que los enanos mostraran su artesanía y Roland podía imaginar un sentimiento de orgullo entre ellos si sus modelos particulares obtuvieran un uso generalizado. Tiene sentido, las huellas rúnicas parecen seguir un patrón unificado, pero los exteriores están altamente personalizados por sus creadores. ¿Debería copiarlos y potenciar más mis golems araña? Había dedicado una cantidad considerable de tiempo a un modelo arácnido específico, que ahora se había transformado en una creación golémica completamente distinta. Roland consideró la idea de que su taller podría ganar reconocimiento para los golems arácnidos tipo Wayland si continuaba superando los límites de la innovación. Sin embargo, convertirse en una sensación en todo el reino no era uno de sus objetivos. Prefería vivir más tranquilamente con su esposa, que lo esperaba pacientemente en casa. Creo que algunos me considerarían raro por no querer dinero y fama. Mientras reflexionaba sobre la idea de ser un bicho raro, llegó a una de las cabinas de la estación. Si bien este lugar servía como estación de tren, carecía del refinamiento de los de su mundo original. Por ejemplo, no había horarios publicados que él pudiera seguir. En cambio, los individuos tuvieron que consultar con uno de los trabajadores de la estación. Además, incluso cuando se conocían los horarios de salida, los trenes sufrían retrasos con frecuencia. Después de esperar aproximadamente 10 minutos y preguntar, le proporcionaron el número del andén. La estación era notablemente espaciosa y contaba con un total de 8 andenes. Una clara división era evidente. Solo 2 de los trenes estaban designados para uso común, mientras que los demás exigían credenciales adicionales para el acceso. Los nobles y comerciantes, reacios a compartir transporte con aventureros y gente común potencialmente peligrosos, estaban dispuestos a pagar precios de boletos considerablemente más altos para asegurar su exclusividad. Después de identificar a dónde tenía que ir, Roland se dirigió a la sexta plataforma. Su tren aún no llegaba, pero el que estaba a punto de partir lucía bastante exquisito. Estaba adornado con tallas intrincadas, detalles dorados e interiores lujosos, claramente dirigidos a una clientela más adinerada. Ninguna de las locomotoras destinadas a los plebeyos estaba aquí, solo los comerciantes de alto perfil y la baja nobleza podían tomarlas. Para poder acceder necesitaba mostrar sus papeles a uno de los guardias y con eso, ahora podía esperar a que llegara el comerciante.
Como se anticipó, pasó una cantidad considerable de tiempo esperando con poco que lo ocupara. Ante la falta de otras distracciones, sacó su cuaderno y comenzó a trazar los símbolos rúnicos. Incluso sin acceso al interior, sus conocimientos le permitieron extrapolar el funcionamiento. Armado con baterías rúnicas capaces de producir un motor superior, se centró en analizar los aspectos exteriores del tren. Otro punto de interés fue examinar la distribución del peso en el tren. Quizás en el futuro podría emprender él mismo la construcción de dicho tren, previendo posibles ganancias para Albrook. Aunque el establecimiento de ferrocarriles presentaba desafíos y costos sustanciales, crear un tren completo sería la tarea más costosa. Le ofreció a Arthur una oportunidad única de distinguirse de sus hermanos, pero sería una tarea difícil. Tendrían que construir vías que atravesaran algunos de sus territorios para conectarse con el ferrocarril que conducía a Isgard. Después de mediodía, el comerciante regordete, acompañado por sus 2 guardias, finalmente hizo acto de presencia. Sin intercambiar una palabra con él, se dirigieron directamente hacia el tren recién llegado. Por fin, su viaje podría progresar y, tras la siguiente parada, sería libre de embarcarse por su cuenta. Con el profesor esperando su llegada y la carta de invitación en mano, nada impedía su progreso. Entró con confianza al auto de lujo y seleccionó un asiento situado un poco apartado del comerciante y sus 2 guardias principales. Disfrutaba del lujo de un espacio personal, un privilegio reservado a los ricos y nobles. En marcado contraste, observó un tren plebeyo en el segundo andén, abarrotado de gente, muchos de los cuales permanecían sin asiento. Mientras observaba, sus ojos captaron algo familiar. Un par de orejas de conejo que recordaba del dirigible. ¿Es esa portera? La niña llevaba una mochila grande, similar a la que Bernir había usado antes pero con encantamientos añadidos. Parecía que la niña estaba esperando que llegara alguien mientras buscaba a alguien a su alrededor. El tren que iba a utilizar se estaba llenando poco a poco y probablemente saldría en unos minutos. ¿Está esperando a los miembros de su grupo? Van a perder el tren. Para alguien que se enorgullecía de su puntualidad, ver a personas que no llegaban a una estación de tren al menos 20 minutos antes le parecía peculiar a Roland. No pudo evitar preguntarse si la vida de la chica no era ideal, especialmente si trabajaba con aventureros que luchaban con la puntualidad. Sin embargo, su línea de pensamiento fue interrumpida cuando notó que ella saludaba con entusiasmo hacia un lado. Si bien no podía ver con claridad, era evidente que alguien se acercaba a ella. Su mirada se desvió en esa dirección, guiada por la luz que iluminaba 3 sombras confusas. Reflexionó sobre las identidades de las personas que acompañaban a la coneja. Sin embargo, antes de que pudiera discernir sus rostros, un fuerte chirrido asaltó sus oídos cuando otro tren llegó a la estación, obstruyendo su vista. O bien, no pudo hacer nada más que recostarse en su asiento. Su viaje continuó y necesitaba cumplir con su agenda. Cuando el tren partió de la estación, Roland observó el paisaje que pasaba por la ventana. La ciudad fue dando paso gradualmente a las afueras, donde extensos campos y bosques reemplazaron el paisaje urbano. Pronto terminaría la primera parte del viaje y entonces comenzaría su verdadero objetivo, aprender. Capítulo 412, solo otra vez. Bienvenido al gremio de aventureros Gretel. Veo que es tu primera vez aquí. ¿Cómo puedo ser de utilidad? Me gustaría entregar una misión. Aquí están los papeles y mi tarjeta de aventurero. Ah, por favor dame un momento. Por supuesto. Una mujer adornada con grandes gafas ovaladas y vestida con el uniforme estándar de recepcionista del gremio de aventureros saludó a Roland con una sonrisa. Su viaje un tanto monótono había concluido y ahora tenía la libertad de continuar por su cuenta. El viaje en tren transcurrió sin incidentes, sin ataques de monstruos ni intentos de capturar al comerciante. En cierto sentido, sentía que le habían pagado demasiado por hacer muy poco, ya que los 2 guardias principales habían asumido la mayor parte de las responsabilidades mientras él simplemente los acompañaba. El comerciante al que había acompañado tenía su base de operaciones en este lugar. Él era parte del nuevo movimiento que intentaba ganar dinero dentro de Albrook y lo había visitado para inspeccionarlo de primera mano. El hombre exhibía un rasgo peculiar, ya que no confiaba en que nadie tomara la decisión correcta, y a menudo visitaba esos lugares por su cuenta antes de tomar una decisión. Roland se benefició de este comportamiento y consiguió un viaje de regreso a la región central del reino, un lugar mucho más cercano a su antiguo hogar que antes. Aunque era molesto que sus guardias personales lo menospreciaran, Roland logró mantener la compostura.
Al llegar al lugar recibió el sello de aprobación que marcó el cumplimiento de su misión. La señora de anteojos, al inspeccionar los papeles, mostró un alto nivel de preocupación, evidente en su comportamiento. Era difícil pasar por alto la presencia del comerciante de alto perfil, una de las personas más ricas de la ciudad con conexiones con numerosas casas nobles. Sin embargo, rápidamente se compuso y mantuvo su conducta profesional. Gracias por completar esta misión, señor Wayland. Parece que lo han manejado de manera bastante eficiente. ¿Hay algo más que te gustaría hacer hoy en el gremio? Sí, ¿podría comprar un mapa de la región? ¿Un mapa? Por supuesto. Simplemente deduzca el precio de la comisión. La recepcionista asintió, procesando el papeleo rápidamente antes de recuperar un mapa detallado de la región de un estante cercano. Los ojos de Roland escanearon el pergamino, tomando nota de los diversos puntos de referencia, ciudades y mazmorras marcadas en él. Estaba particularmente interesado en la zona que visitaría ya que necesitaba hacer otra parada antes de llegar al instituto. Mientras Roland estudiaba el mapa, la recepcionista no pudo evitar preguntar: ¿está planeando explorar algunas mazmorras, señor Wayland? Roland miró hacia arriba, con el rostro cubierto por una capucha y también un casco rúnico. Lo que impidió que la recepcionista viera su sonrisa irónica. No estaba seguro si esta mujer solo estaba siendo amigable o si estaba recopilando información sobre el nuevo aventurero errante. Quizás tienes un establo aquí. Sí, está a la vuelta de la esquina. ¿Deseas que te proponga una alternativa? No, gracias. Se lo preguntaré al mozo de cuadra. Rápidamente concluyó el encuentro y recibió su saco de monedas para el viaje. La compensación parecía modesta, considerando que se trataba de una tarea para un aventurero platino, pero el viaje en la aeronave en sí sirvió como parte de la recompensa. Poco después salió a la calle, llamando la atención de los lugareños. Su estatus como aventurero platino lo hizo destacar entre la multitud, pero con una sola mirada de reojo, todos rápidamente regresaron a sus propias actividades. Supongo que ser un aventurero de alto rango tiene sus ventajas. Ahora, ¿dónde está ese establo? Por lo general, Roland dependía de caravanas de comerciantes para viajes de larga distancia a varios lugares. Sin embargo, ante la proximidad de su próximo destino, optó por un enfoque diferente. Para un viaje tan corto, tenía más sentido alquilar un caballo u otro tipo de montura y viajar de forma independiente. Si renunciara a esta opción, tendría que esperar un día más para que los comerciantes se reunieran y probablemente acamparían, algo que deseaba evitar para ahorrar un tiempo precioso. ¿Ese escudo pertenece a la casa Castellane? Mientras Roland caminaba hacia el establo, notó un distintivo escudo noble que llamó su atención. El escudo estaba dividido en 4 cuadrantes, cada uno de los cuales simbolizaba un aspecto diferente. Un castillo imponente en el cuadrante superior izquierdo significaba fuerza ancestral, mientras que el trigo dorado en el cuadrante inferior izquierdo representaba prosperidad. Un león majestuoso en el cuadrante superior derecho representaba coraje y nobleza, y un río que fluía en el cuadrante inferior derecho simbolizaba el paso del tiempo. La gente normal no sería capaz de distinguir el significado detrás del escudo, pero él era diferente, era una casa con la que estaba muy familiarizado. La casa Castellane pertenecía a la facción realista y servía como superior directa de la casa Arden, a la que pertenecía Roland. Como casa marqués, operaban directamente bajo la dirección de la familia real. A pesar de que su familia ignoraba en gran medida a Roland, se hizo explícito que debía tener en alta estima la casa Castellane. Su familia enfatizó que si alguna vez se encontraba en presencia de alguien de los nobles Castellane, debía inclinar la cabeza en señal de respeto. Según lo que sabía, su padre había servido como caballero comandante para ellos en su juventud, y fue gracias a su ayuda que se le concedió el título de barón. Era algo que esperaba encontrar tarde o temprano, pero verlo tan cerca todavía lo hacía sentir incómodo. Su antiguo yo no tendría nada que ver con esta área, y la idea de ser reprendido por los miembros de su familia nuevamente era bastante poco atractiva. Por suerte, el escudo era solo una marca en uno de los edificios y su propiedad principal no estaba en esta ciudad. Era una situación similar a la de Albrook, a lo sumo encontraría otro noble asociado con ellos. Robert no debería estar aquí, pero esos otros dos, ¿dónde terminaron? Roland tenía 3 hermanos mayores. Robert había decidido alistarse en el ejército en las fronteras, aspirando a convertirse en oficial. Resignado a la creencia de que no podría asumir el papel de varón, Robert había abandonado cualquier aspiración de sucesión.
Por otro lado, sus otros dos hermanos, Reiner y Edwin, competían activamente por el control de toda la propiedad de Arden. Roland no estaba del todo seguro acerca de sus esfuerzos actuales, reconoció que la información proporcionada por Robert probablemente estaba desactualizada. Creo que los dos hicieron prácticas en casas nobles superiores y trabajaron allí como caballeros personales, me pregunto dónde terminaron. No era raro que los hijos de la nobleza buscaran empleo en casas nobles de mayor rango. Una de las hermanas mayores de Roland había trabajado como criada personal de un miembro de una casa superior. Si bien en la superficie podría parecer un papel inadecuado para la nobleza, las conexiones y oportunidades que brindaba eran muy valoradas en los círculos nobles. La oportunidad de estar más cerca del poder real que emanaba de la alta nobleza y la realeza era algo que los nobles estaban dispuestos a perseguir, incluso si eso significaba asumir posiciones aparentemente serviles. Roland hizo lo mismo al atarse a Arthur, quien con su nombre pudo proteger su tienda de la Unión. El establo que Roland buscaba no estaba lejos y, al acercarse, notó una variedad de monturas disponibles para alquilar. Caballos de diferentes tamaños y colores estaban atados a los postes de madera, esperando a los jinetes. Roland se acercó al mozo del establo, un hombre de aspecto robusto y rostro curtido, que en ese momento estaba preparando un caballo. El mozo del establo se volvió hacia él y le preguntó: «Saludos, señor. ¿Cómo puedo ayudarle hoy? Necesito una montura para un viaje corto. Algo rápido y resistente». Roland respondió mientras examinaba los córceles con la ayuda de su habilidad de análisis. Había otras criaturas presentes que parecían grandes avestruces amarillas e incluso algunas que se parecían a dinosaurios. «Ciertamente, señor. Tenemos algunas opciones disponibles. ¿Tiene alguna preferencia?». Roland miró las monturas disponibles y vio un elegante caballo castaño que parecía cumplir con sus criterios. Las criaturas exóticas no eran de su agrado porque prefería ceñirse a cosas que ya conocía y montar a caballo no era nada nuevo. «Yo me quedo con ese. Tiene buen ojo, señor, este es confiable y rápido». Por un momento esperó que el hombre le preguntara por el precio, pero permaneció callado. Este caballo que seleccionó estaba entre las opciones más premium ya que su velocidad era muy superior a la de los otros caballos normales. Sin embargo, él era un aventurero platino que podría permitírselo. El mozo de cuadra simplemente asintió, terminando su tarea de aseo antes de preparar el caballo elegido para Roland. Después de asegurarse de que la silla estuviera segura y que el caballo estuviera equipado con el equipo necesario, lo trajo. ¿Conoce los procedimientos? «Lo soy, pero refresca mi memoria». «Cosa segura». El hombre describió eficientemente todos los requisitos, enfatizando la importancia de devolver el caballo en una sola pieza. Si el caballo huía o era víctima de un monstruo, Roland tendría que pagar los daños. Recibió un recibo que detallaba la fecha y hora actuales, y el costo aumentaba cuanto más tardaba en devolver el caballo. La tarifa variaba según el rango del aventurero. Aquellos con rangos inferiores tenían que pagar más por la montura, y algunos incluso necesitaban cubrir el costo total del caballo, que luego sería reembolsado en el gremio de su destino. Afortunadamente, el alto rango de aventurero de Roland significaba que el gasto no sería demasiado oneroso. Incluso podría conseguir un caballo gratis si eligiera uno de los más lentos. Una vez resueltas las formalidades, Roland tomó el caballo castaño que parecía bastante robusto. En tamaño, esta raza era comparable a un caballo de tiro, pero se parecía a una raza más normal. Era más musculoso y podía correr mucho más rápido, alcanzando una velocidad de 80 km por hora. Con la ayuda de esta montura podría llegar a su próximo destino sin necesidad de acampar. El corcel venía equipado con una robusta silla y un arnés al que podía sujetar sus bolsas espaciales. Le colocó su gran martillo de guerra mientras su escudo permanecía atado a su espalda y escondido debajo de su túnica. Con todo arreglado, acarició al caballo bien entrenado al que no parecía importarle los nuevos viajeros. Pronto estaba paseando por las calles mientras miraba el nuevo mapa que había comprado. Roland se encontró cerca del centro del reino, y un viaje hacia el noreste lo llevaría al segundo lago más grande dentro del reino de Caldris. En las proximidades de este lago, había una mazmorra conocida por albergar criaturas acuáticas, un marcado contraste con los seres volcánicos que deambulaban por la mazmorra de Albrook. El instituto se encontraba a mediodía de galope hacia el norte, marcando su destino. Solo necesito llegar a la sucursal del gremio cercana, y luego puedo tomar un carruaje hasta el instituto. Al examinar el mapa en sus manos, Roland notó que estaba más centrado en las tierras locales.
Sin embargo, su conciencia se extendió hacia el oeste, donde se encontraba el Santo Reino de Alejandría. Este reino proporcionó aprendices de paladina al Brood y mantuvo una postura algo neutral en el continente. Los verdaderos desafíos recaían en el Imperio Azfordiano Occidental y el Imperio Birmano Oriental, los cuales albergaban una aversión mutua. Estos imperios rodearon el reino de Caldris, viéndolo como un territorio potencial para la conquista. El Imperio Azfordiano y el Imperio Birmano chocaban con frecuencia en una región norte más pequeña donde convergían sus fronteras. Esta sección del mapa fue testigo de algunas de las batallas más sangrientas libradas entre los tres países. La región era rica en recursos codiciados por ambos imperios y también albergaba posiblemente la mazmorra más grande del continente. Afortunadamente, los tres países tenían acceso a esta colosal mazmorra, ya que había múltiples entradas. Esta accesibilidad había ayudado a frenar mucho derramamiento de sangre, ya que el control de las tierras circundantes ya no era un requisito previo para la entrada. La mazmorra en sí era un extenso laberinto que se extendía tanto horizontal como verticalmente, ocupando un área estimada de alrededor de 100 kilómetros. Su verdadero tamaño seguía siendo incierto ya que se extendía lateralmente y profundizaba más bajo tierra. La mazmorra albergaba su propio ecosistema, ocultando diversos recursos y monstruos a lo largo de su vasta extensión. En el interior, no era extraño que los tres países chocaran entre sí. Cada camino que se tomó siempre llevó a todos a ciertos biomas que eran gratuitos para todos. Ha habido un alto el fuego desde esa gran guerra, pero ¿cuánto durará? Roland enrolló el mapa y lo guardó en una de sus bolsas espaciales. Sus pensamientos se dirigieron a Robert, que aparentemente se había dirigido hacia la región volátil. En esas escaramuzas fronterizas chocaban fuerzas de ambos imperios y, en ocasiones, estos enfrentamientos llegaban a las mazmorras. Estas escaramuzas solían ser una prueba mediante la cual el imperio medía continuamente la fuerza de este reino. Las mazmorras mismas eran áreas de peligro potencial, ya que los aventureros podían servir como espías para naciones rivales. La seguridad nunca estuvo garantizada. A pesar de su habitual falta de preocupación por los demás, Roland se encontró inesperadamente preocupado por su hermano. Había una sensación inusual de vínculo fraternal y solo podía esperar que Robert permaneciera a salvo en un entorno tan peligroso. A medida que la mente de Roland regresaba gradualmente al presente, llegó a la puerta de salida y dejó atrás el paisaje urbano. El clima en esta zona era agradable, ni demasiado cálido ni demasiado frío, con parches de bosque salpicando el paisaje a medida que se aventuraba hacia el noreste. El camino bien pavimentado permitía a su caballo viajar rápidamente, y maniobrar entre caravanas mercantes que avanzaban lentamente no suponía ningún desafío. De vez en cuando, extraños gritos de monstruos en el bosque cercano servían como un claro recordatorio de que, fuera de los grandes asentamientos, ninguna zona podía considerarse realmente segura. El viaje transcurrió prácticamente sin incidentes y, aparte del dolor en el trasero, Roland se encontraba en buenas condiciones. Cuando el sol se hundió en el horizonte, notó un resplandor radiante más adelante. El camino, que pasaba de tierra a una superficie similar a concreto, lo llevó a su destino final, el pueblo mágico de Farbel. Situado cerca del Instituto de Hechicería de Xandar, la luz brillante marcaba la entrada a este lugar místico. Lo que Roland observó se parecía a farolas, pero no estaban hechas de piezas metálicas. Estas luces parecían árboles pequeños y delgados, cada uno adornado con una fruta grande y brillante que colgaba de sus ramas. Al pasar junto a uno, pudo sentir el flujo de maná que emanaba desde abajo, probablemente atravesando una compleja red de raíces que interconectaban todos estos árboles entre sí. Interesante, ¿es algún tipo de magia vegetal? Me pregunto qué usa como combustible. El fenómeno mágico que tenía ante Roland le era desconocido, ya que no había profundizado en las complejidades de la vida vegetal orgánica. Lo más cerca que había estado era inscribir runas en madera especial, muy lejos de interactuar con plantas vivas como los árboles radiantes que bordeaban el camino. A medida que descendía la oscuridad, los frutos de estos árboles comenzaron a brillar más, emitiendo una fragancia calmante. Roland supuso el propósito y el efecto de este aroma. Servía para apaciguar a los monstruos reacios a su aroma, una cualidad que no afectaba a los individuos de las otras razas. Guiado por el suave resplandor de los árboles mágicos, Roland continuó su viaje hacia Farbel. La atmósfera única de la ciudad lo intrigó, ya que la esencia mágica en el aire parecía realzar el ambiente general.
La arquitectura de los edificios pasó de las estructuras de piedra convencionales a diseños más caprichosos, con encantos etéreos tejiendo el tejido mismo de la ciudad. Aventurarse a través de la puerta de entrada no representó un gran problema después de que les presentó su tarjeta de aventurero platino. Si bien este pueblo se inclinaba más hacia lo mágico, no era muy diferente a cualquier otro asentamiento. Se dirigió a la sucursal local del gremio de aventureros, una estructura que combinaba perfectamente con el entorno místico. En el interior, la atmósfera estaba llena de energía. Al entrar en Farbel, Roland notó una presencia distintiva entre los aventureros, los magos. La concentración de maná en la atmósfera superó la de cualquier otro gremio de aventureros que hubiera encontrado. Los magos jóvenes, identificables por sus túnicas, formaron sus propios grupos dentro del gremio. Tendré que acostumbrarme a ver más magos. He oído que aceptan encargos de gremios y colaboran con otros aventureros a través de la escuela. Al parecer, participar en lecciones de combate forma parte del plan de estudios. Rápidamente se hizo cargo del caballo, entregándolo como estaba previamente acordado. Esto marcó su última parada antes de su destino real, la academia. Si bien el instituto no estaba lejos de su ubicación actual, llegar de noche se consideró inapropiado. La academia era un área cerrada, accesible solo a personas con un permiso especial. Sin la carta de presentación que recibió del profesor Arión, no podría aventurarse en ello. Debería decirle al día que he llegado. Sin perder tiempo, consiguió alojamiento temporal. Allí finalmente pudo disfrutar de un buen descanso nocturno. Cuando saliera el sol, finalmente partiría hacia la Academia Mágica. Esperaba concluir sus asuntos dentro de 1 o 2 meses antes de regresar a casa, pero seguía siendo incierto si este plan tendría éxito. Capítulo 413, llegando al instituto. Todo un espectáculo, pero, ¿realmente estamos aquí? Sí, señor. No se me permite ir más lejos. Tendrás que caminar hasta la puerta tú solo. Pareces nuevo. Asegúrate de presentarle la carta al ojo. ¿Un ojo, eh? Roland asintió con la cabeza al hombre que lo había traído aquí. Se encontraba en un camino de ladrillos que conducía cuesta arriba hacia una gran puerta. La puerta era enteramente de madera y estaba rodeada por un seto, que a simple vista parecía tener unos 5 metros de altura. Sin embargo, el sentido de maná de Roland reveló que había más en esta pared de lo que parecía. No sería sorprendente que se desencadenara algún tipo de ataque, como enredaderas o espinas, si intentara saltar sobre él. Después de respirar profundamente, Roland ajustó las correas de sus bolsas espaciales y comenzó a caminar hacia la puerta. Mientras se acercaba, notó un intrincado patrón grabado en la superficie de madera de la puerta. El patrón representaba un ojo estilizado rodeado de símbolos arcanos, lo que confirmaba la relevancia del ojo que el entrenador había mencionado. Al acercarse a este extraño ojo, pensó en la falta de otros visitantes. No había nadie aquí, ni parecía que muchas personas hubieran atravesado este camino. Esto era extraño considerando que la población del instituto se consideraba bastante grande. Debería haber miles de magos presentes allí además de muchos sirvientes. El campus era una ciudad en sí mismo y el terreno que cubría era bastante grande. Antes de llegar a la academia, Roland necesitaba alquilar un carruaje especial que lo guiaba a través de un laberinto mágico, una medida defensiva implementada por la academia. El laberinto, cubierto de una espesa niebla y construido con grandes árboles, planteó el primer obstáculo. El cochero empuñaba una extraña lámpara mágica que emitía una señal que los guiaba en una dirección específica. Durante el viaje, Roland observó y analizó cuidadosamente el hechizo utilizado en la lámpara y finalmente lo descubrió. La lámpara sirvió como un dispositivo que enviaba una señal única al laberinto mágico inteligente, que a su vez abrió un camino hacia la ubicación de la academia. Sin una lámpara de este tipo, los viajeros probablemente se perderían en el interior o terminarían de vuelta en la entrada. Quien creó este instituto debe haber sido algo similar a un cloromante, es bastante fascinante pero... Cuando Roland se acercó a la puerta de la academia, se maravilló de la abundancia de magia vegetal por todas partes. Sin embargo, no pudo evitar sentirse un poco frustrado, ya que su habilidad con la magia basada en plantas era limitada. Si bien podía producir algunas enredaderas y ramas, construir algo a la escala de esta puerta, laberinto y muro estaba más allá de sus capacidades. Con el tiempo, la magia que usó flaquearía y se disiparía. Las plantas de la academia, en cambio, parecían extraer energía a través de sus raíces bajo tierra. Roland consideró aventurarse más profundamente en la academia para descubrir la fuente que sustenta su vida.
El ojo, parecido a un grabado, se abrió cuando se acercó a la puerta, parpadeando antes de escapar de los límites de la puerta. Estaba conectado por algún tipo de enredadera y claramente esperaba la acción de Roland. Después de un momento, presentó la carta que había recibido de su amigo que estaba dentro. El ojo se centró en él y emitió una luz, como si escaneara el contenido. Es similar pero no exactamente igual. Lo comparó instantáneamente con la tecnología de escaneo que había desarrollado en casa utilizando trabajos de investigación proporcionados por el profesor Arion. Roland sospechaba que la puerta mágica hecha de madera podría basarse en los mismos principios. Después de un breve momento, la carta comenzó a desaparecer y la mitad de la puerta se abrió con un chirrido, permitiéndole a Roland entrar al instituto. Antes de aventurarse, echó un vistazo al paisaje detrás de él, que ahora estaba envuelto en una niebla más fuerte. No hubo vuelta atrás y pronto se encontró dentro de la academia. Cuando Roland entró en la academia, sintió como si le hubieran quitado un velo de los ojos. La niebla no era el único factor que obstruía su visión. También estaba en juego un hechizo de visibilidad. Desde el exterior, solo podía ver el cielo y las nubes, pero dentro de la academia, las estructuras se aclararon y el campus se desarrolló ante él. Los sonidos de la gente resonaban en el aire, revelando una actividad bulliciosa que estaba oculta a los de afuera. Ya veo, nadie podrá mirar desde el exterior. La necesidad de atravesar la puerta sirve como entrada al verdadero campus mágico. Después de presenciar la exuberante vegetación afuera, Roland había anticipado que el Instituto de Hechicería de Xandar continuaría con el mismo tema natural. Sin embargo, lo primero que llamó su atención fueron distintas torres que eran imposibles de ignorar. Estas torres tenían un motivo elemental claro y, a juzgar por la enorme cantidad de maná que las rodeaba, era evidente que eran torres de magos. Dentro del espectro mágico, había numerosas variaciones de maná, siendo los 4 tipos elementales básicos fuego, viento, agua y tierra. Existían otros elementos, a menudo derivados de los 4 principales o estrechamente relacionados con ellos. Todos los magos además de él tenían afinidades con estos tipos elementales, lo que abrió opciones de clases para nuevas clases de magos. Las torres de magos que Roland observó irradiaban estos diferentes tipos de maná, cada torre ajustaba el esquema de color correspondiente a su naturaleza elemental. La torre de fuego producía llamas reales, mientras que la torre de agua parecía una fuente gigante, con enormes corrientes de agua cayendo en cascada hacia un gran lago a su alrededor. La torre de viento exhibía un ciclón arremolinado en su cima, con muchas criaturas voladoras más grandes que pájaros dando vueltas a su alrededor. Luego estaba la torre de tierra, que tenía extraños cristales puntiagudos que se elevaban desde el fondo. Antes de continuar, Roland se tomó un momento para examinar su entorno. El gran muro de cobertura lo rodeaba todo, y notó varias puertas de madera adicionales esparcidas por todas partes. Parecía que había muchas entradas por las que la gente podía entrar al instituto. Para él, esto parecía ser un defecto de diseño algo peligroso, ya que creaba múltiples puntos de entrada. Por el contrario, las puertas de los castillos eran tradicionalmente limitadas en número, ya que era más fácil defender 1 o 2 en lugar de 20. ¿No les preocupa que alguien se cuele? ¿O tal vez no les importa mucho? Los hechizos y dispositivos mágicos prevalecían en todas partes, hasta el punto de que el propio dispositivo cartográfico de Roland tenía dificultades para presentarlos en su pantalla. Se le pasó por la cabeza que si alguien fuera identificado como enemigo, podría ser atacado instantáneamente por las numerosas trampas mágicas esparcidas por toda el área. Roland también pudo detectar construcciones golémicas y bestias mágicas deambulando al fondo, enfatizando aún más la destreza mágica y las defensas del instituto. A medida que Roland se adentró más en el campus, se encontró con estudiantes y profesores, todos absortos en sus estudios o involucrados en experimentos mágicos. La vestimenta de los magos variaba, reflejando la especialización elegida. Algunos llevaban túnicas adornadas con llamas, mientras que otros tenían vestimentas que recordaban el agua que fluía o los vientos arremolinados. La diversidad de vestimenta reflejaba el amplio espectro de estudios mágicos dentro del instituto. Se dio cuenta de una cosa: no destacaba mucho entre la multitud diversa. Era como si él ni siquiera estuviera allí. Un hombre con una túnica y una armadura mágica no era nada especial en un lugar donde los espíritus mágicos flotaban y las explosiones distantes eran algo común. El campus era más animado y dinámico de lo que había previsto, con estudiantes huyendo en todas direcciones. Pronto llegó a la plaza central del campus, que contaba con una gran fuente mágica.
El agua era muy clara y extraños peces exóticos nadaban con escamas de colores del arco iris. Alrededor de la fuente había estatuas de magos de renombre de la historia del instituto, que mostraban las contribuciones de personas que habían dado forma al mundo de la magia. Roland reconoció las figuras de magos legendarios como el archimago Xandar, el fundador del instituto, y otras figuras icónicas que habían dejado una marca indeleble en la comunidad mágica. Los ojos de Roland se dirigieron entonces al edificio principal, el Salón Arcano, que servía como corazón del instituto. La entrada estaba adornada con intrincados grabados de runas que palpitaban con energía mágica. El Salón Arcano albergaba aulas, salas de conferencias y las oficinas de profesores estimados, incluido el profesor Arión. Después de presenciar las puertas abiertas, fue testigo de extrañas plataformas flotantes y un espacio que parecía mucho más grande por dentro que por fuera. Sin embargo, no estaba seguro de a dónde ir ahora ya que su guía no apareció para saludarlo. No quería tentar su suerte ya que le pidieron que esperara junto a la estatua del archimago Xandar para que lo recogieran. Así que por el momento decidió sentarse en un banco cercano para examinar su entorno. Algunos estudiantes pasaron junto a él y reconocieron que era una cara nueva, eran un grupo curioso que comenzó a susurrar entre ellos especulando. Interesante, ¿están bloqueando sus sonidos? El maná alrededor de las personas en los alrededores se arremolinaba, indicando que todos estaban usando hechizos para ocultar sus conversaciones a Roland. Los labios se movían y se intercambiaban miradas, pero ningún sonido audible emanaba de sus bocas. Roland decidió ignorar la atención y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Si su contacto no lo encontraba en una hora, decidió que tendría que intentar acercarse al área de recepción, con la esperanza de que existiera dentro de la estructura principal del instituto. Con el paso del tiempo, Roland observó a los estudiantes a su alrededor. Variaban en edades y comportamiento, pero compartían algo en común. Todos pertenecían a la clase de magos y tenían más de 10 años. Este habría sido su destino si no hubiera dejado de adquirir sus afinidades elementales, un caso peculiar al que nunca encontró respuesta. No hay un plazo fijo para enviar a los niños aquí, pero normalmente empiezan temprano. Aunque el enfoque principal de la escuela era enseñar a los jóvenes cómo manejar el maná y el canto, también brindaba educación en varios campos académicos. A los estudiantes se les enseñaron materias como matemáticas y economía para prepararlos y convertirlos en miembros responsables del reino. Muchos nobles buscaban los servicios de estos magos como consejeros, no solo para la guerra. Estos individuos a menudo se mantenían como fuerza de reserva, y su principal fuerza residía en los bombardeos de largo alcance. Roland nunca había podido interactuar con otros tipos de magos, ya que desde muy joven se embarcó en su propio viaje. Según Arión y los libros que había recibido, Roland tenía un talento natural para lanzar hechizos. Parecía que producir efectos mágicos para otros no era tan sencillo, ya que Roland rara vez fallaba en un hechizo, incluso durante encuentros estresantes en las mazmorras. Había una curva de aprendizaje para lanzar hechizos, y los hechizos no eran habilidades que se activaban automáticamente. ¿Por qué tarda tanto? Pasaron 30 minutos y Roland estaba cada vez más molesto. Estaba seguro de que, después de escanear la carta de presentación, la parte necesaria debería haber sido informada de su presencia. Perder el tiempo era algo que a Roland no le gustaba, pero se contuvo de quejarse debido a la falta de familiaridad con el entorno. No estaba seguro de si expresar sus preocupaciones daría algún resultado en este entorno nuevo y desconocido. Gradas. ¿Eh? Mientras Roland estaba sentado allí, golpeando con el pie las losas de piedra, una visión peculiar apareció ante su rostro. Parecía una medusa voladora con ojos grandes y expresivos que irradiaban ternura. Su cuerpo era parcialmente transparente y emitía un brillo azul que recordaba al maná. Los tentáculos giraron y el ser produjo un extraño polvo mágico mientras se movía. ¿Es usted, señor Wayrand? Ah, sí, ese soy yo. Sí, el maestro Arión estará bien, así que le encargó a este que trajera al señor Wayrand a su oficina. Roland no había sido informado sobre una peculiar medusa flotante con un patrón de habla inusual, pero parecía que la criatura estaba aquí para guiarlo. Acostumbrado a lo inesperado, se levantó de su asiento y asintió con la cabeza al extraño ser, dispuesto a seguir su ejemplo. Claro, abre el camino. Yo. La medusa flotaba en el aire e hizo una señal a Roland para que la siguiera. Mientras seguía a la peculiar criatura, no pudo evitar llamar la atención de los estudiantes que pasaban.
Algunos lo miraron con curiosidad, mientras que otros intercambiaron miradas de desdén mientras miraban a la criatura voladora y su ropa. Roland, sin embargo, prestó poca atención a la atención, concentrándose en mantenerse al día con la guía flotante. Roland fue conducido al salón arcano que había visto anteriormente. Allí se hicieron visibles las plataformas flotantes. Estas plataformas flotantes eran un medio de transporte común dentro del instituto. Se deslizaron sin esfuerzo por el aire, llevando a estudiantes y profesores a varios destinos alrededor del amplio salón. Luego estaba el interior que parecía realmente extraño. Antes de continuar, dio un paso hacia el borde del suelo. Desde allí, podía mirar hacia arriba y hacia abajo, contemplando el vasto espacio abierto ocupado por estudiantes voladores en plataformas similares. Una brecha importante, que requería un vuelo de al menos 100 metros, separaba las secciones de la estructura. A lo lejos se veían varias puertas. Algunas conducían a habitaciones y otras a pasillos. Hay mucha magia espacial involucrada aquí, pero quizás también podría ser una ilusión. No estaba del todo seguro, pero el tiempo escaseaba y no podía escudriñarlo todo con sus ojos, dado que su taxi acababa de llegar. La medusa guía, probablemente un familiar mágico, acompañaba a una de las plataformas. Después de haber observado a los estudiantes usar estas plataformas antes, Roland se subió a una con confianza. Antes de partir, una barrera mágica lo envolvió, evidentemente una medida de seguridad, ya que algunos estudiantes luchaban por mantener el equilibrio. Afortunadamente, sin esfuerzo magnetizó sus botas rúnicas hacia la parte inferior de la plataforma. Mientras volaba por el aire, Roland se maravilló ante la enorme complejidad e ingenio de la arquitectura mágica que lo rodeaba. Escaleras flotantes, jardines suspendidos y puentes relucientes se extendían a lo largo de diferentes niveles del salón arcano. Al pasar por cada piso, Roland notó áreas especializadas dedicadas a diversas disciplinas mágicas. Había laboratorios de alquimia, salas de conferencias sobre teoría de hechizos, e incluso arenas para duelos mágicos. El familiar Medusa lo guió a un piso específico, donde lo esperaba una gran puerta adornada con símbolos rúnicos. La plataforma se conectó a la parte inferior del marco de la puerta y se detuvo. La pequeña guía mágica que lo había traído aquí seguía flotando a su alrededor como si intentara indicarle que necesitaba desembarcar. Así, acercó la mano a la puerta y llamó con fuerza. ¿Llegó mi visitante? Por favor, entra. Después de llamar a la puerta 3 veces y detenerse por un breve momento, distinguió una respuesta ahogada desde adentro. Las runas que adornaban la desgastada puerta comenzaron a brillar y la cerradura mágica hizo clic. La puerta se abrió con un chirrido, revelando una figura felina familiar en el interior. Sin embargo, antes de que pudiera entrar, una cascada de pergaminos lo asaltó y cayeron en su dirección. Aunque logró arrebatar algunos cayeron en espiral hacia la amplia extensión del salón arcano. Ah, Wayland. Bienvenido, bienvenido. Disculpas por la tormenta de papel. Mis experimentos con notas mágicamente animadas parecen un poco impredecibles. El profesor Arion lo saludó con una sonrisa tímida que adornaba su rostro felino. Roland miró uno de los trozos de papel que sostenía y se dio cuenta de que se estaban moviendo. Uno logró salir y comenzó a aletear como si fuera una especie de pájaro. Notas animadas, claro, esta es sin duda una bienvenida única, profesor. Pasa, pasa. Tenemos mucho que discutir, amigo mío. Roland entró en la supuesta oficina del profesor Arion, que estaba llena del aroma de libros antiguos y el sutil zumbido de artefactos mágicos. La habitación estaba abarrotada pero organizada, con estantes tras estantes de tomos mágicos, artefactos rúnicos en vitrinas y un telescopio de aspecto peculiar apuntando al cielo. Toma asiento, Wayland. ¿Té? ¿Té? Claro, negro si es posible. Como si fuera una señal, una tetera mágica levitaba en el aire, acompañada de una taza de té considerable. Roland observó el intrincado proceso de preparación del té. El agua mágica fluyó hacia la tetera, se calentó y luego se vertió elegantemente en la taza donde esperaban las hojas de té. Ajustándose la capucha, Roland reveló su casco rúnico. El profesor Arion, un experimentado especialista en runas, identificó rápidamente las intrincadas estructuras. Veo que implementaste algunas de mis soluciones en el diseño de tu casco. ¿Y se pasa algo? Bueno, no es nada. Roland ahora estaba dentro de la oficina de Arion y se había preparado un poco, pero estar frente a un gato que hablaba todavía se sentía extraño. Simplemente estaba flotando en el aire rodeado de libros flotantes y metales cubiertos de runas.
Su apariencia era la de un gato doméstico negro normal, con algo que parecía una muñequera atada a su cola. Ah, ¿es mi apariencia actual? Siempre me olvido de volver a cambiarme, es mucho más cómodo, solo dame un segundo. Parecía que su amigo se dio cuenta de su problema y antes de que pudiera responder, la forma del gato comenzó a alterarse. Su forma estaba cambiando a algo más grande y Roland observó con asombro cómo el profesor Arion se transformaba ante sus ojos. El pequeño gato negro se expandió y alargó, sus extremidades moviéndose y contorsionándose hasta que la transformación fue completa. Lo estás escuchando en Kyokai Novelas Ligeras. Capítulo 414, Evaluación. Señora Castellane, ¿es esto necesario? Estoy seguro de que podemos atraer al bóveda sangrienta de una manera diferente. No seas aguafiestas, simplemente toma la carne y espera. ¿No confías en el plan de Lady Castellane? No, deja de pensar. Es solo que se desarrolló una conversación en voz baja entre un grupo de personas reunidas alrededor de un orbe de luz flotante. Entre ellos se encontraba una niña que parecía tener unos 14 o 15 años. Vestidos con túnicas oscuras, todos vestían uniformes con un emblema distintivo, que recordaba al difunto archimago Xandar. Mi querida pequeña Lucienne, si prestaras atención en clase, entonces sabrías que los Blood Vultures son un grupo asustadizo, como tú. 6 personas estaban presentes, 4 de ellas detrás de una chica rubia en particular. 4 de ellos compartían un emblema similar, que presentaba al legendario Fénix con las alas extendidas con un brillo ardiente, adornado con tonos dorados y carmesí. Sin embargo, el emblema difería para las otras 2 chicas que estaban detrás de Lady Castellane, su motivo del Fénix parecía más plateado, mientras que el de Lucienne tenía un color acero algo más pálido. Pero, necesitamos esas plumas para la próxima tarea, no querrás que suspenda mi próxima tarea, ¿verdad? No. Bueno, entonces déjame explicarte de nuevo, ya que quizás ya lo hayas olvidado. La bóveda sangrienta solo aparecerá cuando huela sangre, pero se retirará rápidamente si la presa no está viva. La chica rubia se giró hacia un lado, señalando con la cabeza a uno de los hombres que había acompañado a las 4 chicas. A diferencia de ellos, no llevaba el emblema del Fénix del Instituto Xandar, y su vestimenta era diferente. Una armadura plateada de media placa adornada con una insignia distintiva. Respondiendo al asentimiento, dio un paso adelante, agarrando un frasco que contenía un líquido rojo. La carne puede no ser suficiente, así que como precaución. ¿Qué vas a? El contenido del frasco se vertió sobre las túnicas de la niña y parte incluso se derramó a través de él y sobre su cuerpo. Tenía un olor distintivo junto con una fragancia que la gente de aquí conocía, era sangre de monstruo. Deja de retorcerte, todo estará bien antes de que ataque el buitre, te salvaremos, así que haz tu trabajo y espera. Lucienne se mordió el labio, sus ojos moviéndose nerviosamente entre Lady Castellane y el conjunto risueño detrás de ella. El plan parecía estar desarrollándose de una manera que la hacía sentir cada vez más incómoda. El aire a su alrededor se puso tenso cuando el olor de la sangre del monstruo impregnó los alrededores mientras la dejaban valerse por sí misma en este bosque oscuro. El grupo guardó silencio, la anticipación flotando en el aire. El único sonido era el crujido ocasional de los árboles circundantes y los susurros apagados de los miembros del grupo. Lucienne no podía librarse de la sensación de inquietud que se aferraba a ella como una sombra. Después de unos momentos, la atmósfera cambió. El aire parecía cargado de energía mágica y la esfera de luz flotante se atenuó. Los ojos de Lady Castellane se entrecerraron y levantó la mano en señal de silencio. La respiración de Lucienne se aceleró, los latidos de su corazón resonaron en el bosque oscuro cuando se encontró sola y vulnerable. El cielo nocturno estaba despejado y la luna proyectaba su brillo etéreo a través de los alrededores. El susurro de los árboles se intensificó y ella escaneó ansiosamente el área en busca de la fuente de los espeluznantes sonidos. Un silencio fugaz se apoderó del lugar, pero la seguridad siguió siendo difícil de alcanzar cuando unos misteriosos ojos brillantes pronto se materializaron desde las sombras. Algo se sentía mal. La estructura del ojo no se alineaba con la de un Blood Vulture. Además, no era un par de ojos aislados acercándose poco a poco. Hubo varios conjuntos. Un gruñido feroz atravesó el aire y una criatura parecida a un lobo negro emergió de las sombras del bosque. Al instante, Lucienne sintió que esta criatura representaba una amenaza mucho mayor que un Blood Vulture, un desafío más allá de sus propias capacidades. ¿Un lobo demonio? Cuando Lucienne abrió la boca, muchos aullidos fuertes resonaron en toda el área.
El monstruo no estaba solo, y los inquietantes sonidos resonaron desde varios ángulos, incluido el lugar donde estaban estacionados sus supuestos amigos. Las voces de los hombres pronto se unieron a la disonancia mientras gritaban, instando a una retirada. Lady Castellane, debemos retirarnos. La carne ha atraído a lobos demonios menores, y podría haber una forma superior en la manada que no podremos manejar. Todos, retírense. Lady Castellane, la líder del grupo, dio la orden, lo que provocó que todos se alejaran corriendo. Sin embargo, Lucienne, que había sido utilizada como cebo, se encontró abandonada a su suerte. A pesar de sus intentos de alcanzar al grupo que huía, no era una corredora rápida. Las criaturas parecidas a lobos rápidamente la discernieron como su objetivo y comenzaron una persecución implacable. Presa del pánico, Lucienne zigzagueó entre los árboles, su túnica quedó atrapada en las ramas mientras intentaba desesperadamente poner distancia entre ella y los Wolffiends que se acercaban. El mágico olor a sangre se adhirió a ella, actuando como un imán para las criaturas. Cuando las bestias se acercaron, Lucienne tropezó con la raíz de un árbol que sobresalía y cayó al suelo del bosque. Uno de los lobos menores, una criatura oscura con ojos carmesí, saltó hacia adelante y sus mandíbulas se acercaron peligrosamente a ella. Lucienne, que había estado cantando frenéticamente un hechizo, apuntó hacia el lobo. Antes de que pudiera morderla, un escudo de maná rodeó su cuerpo para protegerla. El monstruo hundió sus dientes en el brillante escudo de maná, pero demostró resistirse. Sin inmutarse, reconoció que la persona detrás del escudo no estaba tomando represalias. Los dientes de la criatura comenzaron a emitir un tono oscuro mientras activaba una de sus propias habilidades. El escudo creado por el joven mago no era excepcionalmente robusto, se hizo evidente que, con el tiempo suficiente, eventualmente cedería. No, aléjate. ¿Alguien? ¿Hay alguien ahí? Llamó al grupo con el que llegó, pero el sonido de sus pasos no estaba allí. Le quedó claro que había sido abandonada a su suerte en esta parte prohibida del bosque. Pronto aparecieron dos lobos demonio más, sus gruñidos y aullidos se intensificaron mientras se lanzaban en su dirección. Ahí, está mejor, mi joven amigo. En apenas unos momentos, el pequeño gato se había convertido en una figura humanoide con pelaje tan oscuro como la medianoche, conservando los mismos rasgos felinos. Un puma negro humanoide ahora estaba frente a Roland, con un par de gafas colocadas sobre su nariz felina. La transformación fue perfecta, un testimonio del dominio de Arion en la magia de transfiguración. Roland no pudo evitar sorprenderse ante el espectáculo que había tenido lugar ante él. Es todo un espectáculo, pero la próxima vez, avísame cuando harás eso. Ah, sí, ¿es esta la primera vez que presencias la magia de transfiguración? Quizás despertó tus intereses. Es un campo de estudio bastante variado, pero también muy volátil si se comete algún error. ¿Volátil? Ah, sí, si no tienes cuidado podrías hacerte estallar. O peor aún, conviértete en una gallina y pierde todos los recuerdos. ¿Un pollo? Roland se tomó un momento para observar la nueva apariencia de Arion. El hombre pertenecía a una raza de bestias, parecida a un puma. A diferencia de razas de bestias menores como la hermana Cassia o Diana, Arion tenía menos rasgos humanos. Su altura era ligeramente inferior a la de Roland, y la visión de un gato humanoide vistiendo una lujosa túnica de mago era bastante novedosa. Era evidente que a Arion le importaba mucho presentarse ante los demás. Sí, un pollo pobre Sachari, lo extrañaremos, qué tragedia, pero este no es momento para viejos cuentos, ven y hablemos de tu estadía aquí. Sí, hagámoslo. Arion señaló una silla de aspecto cómodo frente a su escritorio desordenado. Roland tomó asiento, sus ojos aún acostumbrándose al excéntrico entorno de la oficina de Arion. Los artefactos mágicos flotantes, el peculiar telescopio y los estantes de tomos antiguos insinuaban una vida dedicada a la búsqueda del conocimiento mágico. Mientras Roland se acomodaba en la silla, Arion se reunió con él al otro lado del escritorio. El profesor felino se reclinó en su silla, balanceando su cola casualmente. Ahora, mi querido Bailando, tal como querías, he logrado asegurar tu acceso a la biblioteca de la academia. Hubo una pequeña pausa al final de la frase y Roland la entendió fácilmente. Aunque Arion era un felino, no era bueno ocultando sus emociones. ¿Hay algún problema? Bueno, como sabrás, la biblioteca del instituto es un área restringida. Sí. Él asintió en respuesta, sin estar seguro de a qué se refería Arion. Sabía que su amigo felino era profesor en la academia y un mago de nivel 3, como él.
Arión se especializó en encantamientos rúnicos y fue responsable de muchas de las torres de magos dentro del instituto. Roland asumió que esa persona tendría algún tipo de pase gratuito a la biblioteca para sus conocidos o al menos podría mover algunos hilos para que esto sucediera. En las cartas que le presentaron y durante sus conversaciones parecía que no habría ningún problema con respecto a este tema. Como digo, esto se te otorgará acceso a la biblioteca para hacer tu investigación, pero primero tendrás que pasar por un período de prueba. ¿Un período de prueba? ¿No dijiste nada sobre tal cosa? Lo sé, no me di cuenta hasta hace unos días. Déjame explicar. Por favor, hazlo. Después de dar un pequeño suspiro, Arión comenzó a explicar las estructuras del instituto y cómo estaba dividido en muchos departamentos diferentes. Había un departamento de alquimia, uno para magia de invocación, otro para magia central tradicional y varios otros. Era el profesor principal del departamento de rúnicos, que, en comparación con los demás, era algo más pequeño y carecía de fondos. Parecía que después de crear las torres de magos, no había mucha utilidad para seguir estudiando las runas. Hizo que pareciera que estaba allí principalmente con fines de conservación y para momentos en que las runas fallaban, lo cual no sucedía con demasiada frecuencia. Así que es así, así que cuando querías decir que te faltaba personal, querías decir que... Sí, además de algunos estudiantes voluntarios, soy el único mago rúnico en este departamento. Todavía tenía a Lucille conmigo hace 1 o 2 meses, pero ella ha tenido problemas con su familia. ¿Lucille lo hizo? Sabía el nombre de esta mujer porque estaba involucrada con su hermano mayor, Roberts. Los dos no se habían puesto en contacto con él desde hacía tiempo, por lo que se preguntaba cuál podría haber sido el problema. Teniendo en cuenta que Lucille estaba envejeciendo y que había problemas familiares de por medio, el problema podría estar relacionado con el matrimonio. No era algo en lo que quisiera entrometerse porque esperaba que surgiera tal problema. Robert era un simple caballero del ejército, mientras que ella era la hija de un conde. Sus orígenes eran demasiado diferentes para que esto funcionara sin la participación de su familia. Así, espero que vuelva pronto, pero ahora estás aquí. ¿No querrás decir? Sí, el puesto que ocupará es el de profesor asistente. Los ojos de Roland se abrieron con sorpresa. Había anticipado que podría estar involucrado de alguna manera debido a su dominio de los encantamientos rúnicos, pero convertirse en profesor asistente era una responsabilidad importante. No se trataba solo de obtener acceso a la biblioteca. Se le estaba ofreciendo un papel que tenía peso dentro del instituto, uno que podría obligarlo a... ¿Profesor asistente? ¿De verdad esperas que yo? Bueno, mi querido amigo, considerando tus conocimientos y habilidades, estás más que calificado para el puesto. Además, la academia necesita a alguien con su experiencia. Sin Lucille, el departamento rúnico ha estado luchando por mantenerse al día con la demanda de mantenimiento y mejoras en las torres de magos. No tendrás que hacer mucho, después de la entrevista inicial solo tendrás que ayudarme con algunas clases y hacer algunos trabajitos con los estudiantes. Arión giró su rostro hacia un lado como si tuviera miedo de enfrentar a Roland, quien tenía una expresión algo irritada en su rostro. La mente de Roland se aceleró con pensamientos. Si bien la idea de ser profesor asistente era intrigante, no pudo evitar preguntarse sobre la carga de trabajo y las responsabilidades que conllevaba el puesto. Su objetivo principal seguía siendo profundizar en la biblioteca de la academia y recopilar información sobre los fantasmas de Maná. Sin embargo, en realidad no quería interactuar con otros magos o, peor aún, con estudiantes adolescentes. Antes de obtener su primera clase de mago, había investigado este instituto mágico de gran prestigio. Desde fuera, parecía un sueño hecho realidad, pero dentro había algunas pesadillas escondidas. En primer lugar, el lugar fue segregado en grupos. Uno de estos grupos estaba formado por magos plebeyos, cuyo estatus era el más bajo entre todos. Luego estaban los individuos con riqueza y baja nobleza, siendo la alta nobleza considerada lo mejor de lo mejor. Existía una clara división entre los estudiantes, y cuando era más joven, se había estado preparando para una posible intimidación por parte de los nobles de mayor rango. Bien, si eso me permite entrar a la biblioteca, entonces lo haré, pero ¿cuáles serán mis deberes? ¿Realmente no esperas que enseñe a los estudiantes? No estoy seguro. Tu deber principal sería con el departamento de rúnicas, ayudando y manteniendo las torres de magos, pero primero debes pasar por la evaluación. ¿Hay una evaluación? Sí, esto es lo máximo que podía hacer, pero el Consejo de Magos no quería permitir que un extraño ingresara al instituto sin evaluarlo primero.
Tendré que disculparme por engañarte, amigo mío. Si no desea continuar, lo entenderé. Aún podré conseguir un pase temporal para que puedas permanecer aquí, pero no podrás hacer tu investigación. Roland contempló la situación por un momento. Convertirse en profesor asistente no era lo que había imaginado, pero el atractivo de la vasta biblioteca y la oportunidad de profundizar en los misterios del maná eran demasiado tentadores para resistirse. Ya había llegado aquí en menos de una semana, por lo que irse ahora tampoco tendría sentido. Después de un breve silencio, habló. Muy bien, procedamos con la evaluación. Haré lo que sea necesario para obtener acceso a la biblioteca y realizar mi investigación. ¿Puedes explicar de qué se tratará esta evaluación? ¿Tendré que realizar un examen escrito? Los ojos de Arión brillaron de gratitud y alivio. Roland no estaba seguro de si su amigo tenía la intención de agobiarlo con el resultado de las cosas, pero si seguía adelante, habría muchas cosas que ganar. La biblioteca era una parte. Luego, estaban las torres de magos a las que, después de ser parte de este departamento rúnico, aparentemente tendría libre acceso. Su objetivo era revisarlos todos y copiar todas las estructuras rúnicas que pudiera conseguir. Las torres de magos eran maravillas de tecnología mágica y herramientas poderosas. Si pudiera recrear uno para sí mismo dentro de Albrook, entonces incluso podría lidiar con un monstruo de nivel 4. Estas estructuras podrían magnificar el poder mágico de una persona al extremo. El conjunto que él mismo creó con las torreones fue un intento de imitar estas estructuras. Si pudiera investigarlos, entonces crear una fortaleza impenetrable no sería una quimera. Por lo general, tu estatus como mago de nivel 3 debería ser suficiente, pero debido a tu falta de una educación adecuada y de certificados de otras academias mágicas, la evaluación podría ser más extensa. No me sorprendería si la evaluación involucrara aplicaciones prácticas de magia, tal vez incluso habilidades para resolver problemas. ¿Aplicaciones prácticas? ¿Haces que parezca que tendré que luchar contra monstruos? Bueno, podría haber mencionado que eres un aventurero platino con un amplio conocimiento del combate mágico. La academia siempre está buscando magos de batalla para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Pueden ser bastante sinvergüenzas. Veo. Realmente no podía reprochárselo a Arión, ya que la identidad de Roland solo podía ser confirmada por su tarjeta de aventurero. Solo podía culparse a sí mismo por ser un misterioso mago artesano que lanza runas del que la gente sospechaba. Si él estuviera en su lugar, probablemente haría lo mismo. Sin embargo, después de enterarse de la prueba de batalla, tuvo la sospecha de que después de pasarla, sus tareas aumentarían en alcance. Sí, de hecho. Necesitarás mostrar tu destreza mágica, demostrar tu comprensión de los encantamientos rúnicos y tal vez demostrar tu capacidad para trabajar en un entorno educativo y colaborativo. Roland asintió, absorbiendo la información. Confiaba en sus habilidades mágicas, pero la perspectiva de interactuar con estudiantes y profesores planteaba un conjunto diferente de desafíos. Como alguien que había pasado la mayor parte de su vida investigando y practicando magia solo, enseñar a otros era una perspectiva novedosa y algo intimidante. ¿Cuándo se realizará esta evaluación? ¿Cuánto tiempo tengo para prepararme para ello? El Consejo de Magos ha dispuesto que la evaluación se realice en 2 días. No estoy muy seguro de la evaluación, pero estoy seguro de que no será demasiado difícil para alguien como tú. ¿2 días? Eso no deja mucho tiempo para prepararse. Mientras Roland intentaba no suspirar demasiado fuerte, Arión empezó a reírse. Parecía que la situación le resultaba un poco divertida, pero también tenía la esperanza de que Roland superara las pruebas. Con un profesor asistente en el departamento, obtendría la ayuda que anhelaba y tal vez con algo de sangre nueva a bordo, su financiación finalmente podría aumentar.